Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo está, Macarena? Buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. Hola, profesor. Habemos, ¿cómo está, señorita Elsa? Habemos 8 personas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ok, Macarena es la primera que se anotó aquí en la lista. Muy bien. A ver, bueno, vamos a comenzar inmediatamente. Junto con saludar. Como siempre, les voy a pasar un par de avisos económicos que se los voy a dar ahora ya. En primer lugar, tengo todas las pruebas revisadas, solo falta una. Están bastante buenas las notas, los felicito. Algunos les faltó, o sea, se equivocaron, no solamente, por ejemplo, en el formato. Yo les pedí formato justificado y no justificaron, y solo por eso no se sacaron 7 algunos. Entonces yo les voy a pedir que tengan ojo con las instrucciones que se les da, porque, a ver, hoy día nosotros estamos viendo y nos estamos jugando una nota, pero más adelante cuando ustedes entren al mundo laboral se van a estar jugando un trabajo, porque ustedes como técnicos en farmacia no pueden equivocarse. O sea, se van a equivocar porque somos humanos, pero no deben equivocarse, porque se pueden equivocar en el medicamento, en el fármaco. Por eso es tan importante que sigan al pie de la letra las instrucciones. Si se han dado cuenta, hasta ahora las pruebas tienen bastante detalle. Créanme que cuando hacemos las clases de manera presencial, es con mucho más detalle. Son mucho más detalladas las pruebas, las evaluaciones que nosotros hacemos, por el mismo hecho de que ustedes tienen que acostumbrarse a leer bien la información y hacer lo que se les pide. Todo un tema formativo para que cuando ya entren al mundo laboral no se equivoquen, en este caso con las personas que van a comprar o van a adquirir algún medicamento. Eso. Hoy día o más tardar, bueno, tengo plazo hasta mañana para tener las pruebas, la nota de la evaluación número 2 y la nota de la primera prueba, de la primera tarea acumulativa. Por ahí le escribí a alguno de sus compañeros que es importante que cuando me manden la prueba le pongan el título, evaluación número 2, evaluación número 3, etc. Porque cuando uno pone trabajo muy genérico, yo no sé realmente si lo que voy a revisar en ese momento, porque a veces tengo que priorizar es o una tarea o una evaluación. Entonces lo correcto es que ustedes en el asunto pongan evaluación número 2, evaluación número 3, etc. Tarea acumulativa número 1, tarea acumulativa número 2, etc. Eso. Bueno, como hoy día le comentaba a algunos de sus compañeros, la tarea 2 tiene plazo para entregarla hasta el día 7 de julio y ya está liberada. Algunos se adelantó a desarrollar la tarea y me estaba consultando en la mañana, pero esto generalmente se libera en la tarde, ¿no? Así que ya van a tener a contar de hoy una semana para entregar la tarea número 2. Ok. Entonces, ya que no veo ninguna cara, al menos me gustaría que me respondieran de los 16 participantes. ¿Alguno de ustedes sabe, se maneja o ha utilizado Excel? No. Nada. No, profe, nada. ¿Alguno? Lo básico. Cindy dice lo básico. ¿Quién más? ¿Quién nada más?
Nadie. Yo igual algo poco porque estudié administración y me tocaba hacer planillas con Excel. Ya, perfecto. Yo lo he usado, pero no me acuerdo ahora. Hice ¿En qué lo usaba fórmulas. Elsa? ¿Qué fórmula hacía? No, me enseñaron a usarlo en el trabajo. Ya, Trabajaba. ya, El tema para ingresar fórmulas de suma, de multiplicación, ir ingresando datos, pero ya. no me recuerdo mucho cómo hacer las fórmulas. Pero sé de qué se trata las planillas. Perfecto. ¿Alguien más que pueda opinar acerca de Excel? Ok. A ver, bueno, miren, les comento que hoy día empezamos con esa unidad. Nosotros ya concluimos PowerPoint y lo de procesador de texto, la verdad que bien cortito, que es lo que se refiere a Word, que fue lo que vimos en el módulo anterior. Hoy día ya vamos a empezar con Excel. A la gente que le tiene un poquito de miedo a Excel, les recomiendo que no lo tengan porque hay que verlo desde el punto de vista como una herramienta útil en su vida laboral y también se puede utilizar en la vida personal. Yo organizo, por ejemplo, el pago de mis cuentas, cosas así, tengo algunas planillas donde la verdad que simplifica bastante los cálculos y cuando uno quiere tener las cuentas claras, por ejemplo. Entonces, bueno, con algunos, lo que me han comentado, por ejemplo, Elsa y Macarena, me parece también, la verdad que en honor al tiempo no es mucho más lo que vamos a ver de Excel que lo que me mencionaron, vale decir, algunas fórmulas, como son las fórmulas básicas, suma, resta, multiplicación, división, promedio, algún desarrollo de gráficos y la fórmula me parece que la sí también la tenemos en este curso. Insisto, no es nada comparado con lo que vemos de manera presencial. La verdad que cuando desarrollamos este curso en años que son años normales, digamos, es bastante más la materia que se pasa. Pero por eso es que ahora hicimos un resumen, un concentrado, ¿cierto? Para que ustedes tengan nociones básicas y competencias básicas para utilizar el Excel. Y les va a servir de todas maneras. ¿Sí? Vamos entonces, les voy a mostrar el PowerPoint. Y necesito, como siempre, que me soplen si se ve o no se ve. Sí. Sí, sí que se ve. Sí, Gracias, se ve. chicos. Gracias. Ok. Entonces, módulo 6. Partimos entonces, ¿cuáles son los aprendizajes esperados? Estamos en el mundo ya de las planillas electrónicas, ¿cierto? Elaborar, en el fondo yo lo que pretendo con esto que ustedes aprendan es elaborar planillas electrónicas que sean útiles para su trabajo, ¿cierto? Que incorporen estilos de celda, orígenes, destinos de datos, fórmulas, funciones, gráficos y entre otras. Yo soy bien amigo de los gráficos para Excel porque de verdad que simplifica mucho la información para el oyente o para el auditor. Cuando hay algún dato que uno quiere demostrar o que quiere dejar claro con el público, el tema de los gráficos, la verdad que es bastante útil. Entonces, ojo con eso y no son difíciles de realizar. Ahí vamos a echar un vistazo con eso. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Que digitan datos alfanuméricos para satisfacer un requerimiento de trabajo en los campos respectivos de una planilla de cálculo. ¿Qué quiere decir alfanumérico? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Qué es un dato alfanumérico? Letras y números. Muy bien, eso se trata. Por ejemplo, ¿alguien sabe a propósito, porque esto es bien importante que lo tengamos en claro, qué dirección? Porque cuando uno está en una planilla Excel, uno tiene las columnas y tiene las filas. ¿En qué orientación están las columnas? ¿Por el abecedario? ¿No? ¿En qué orientación? Así, por ejemplo. Izquierda, Están en derecha. vertical. No De sé. arriba hacia abajo. Muy bien. Lo vamos a ver de todas maneras, pero para mí es importante que desde ya lo veamos para que nos quede claro y lo aprendamos. Las columnas
en una planilla son siempre verticales y las filas son siempre horizontales. Y unas nos muestran números y otras nos muestran letras. Por eso nosotros aquí hablamos de digitar datos alfanuméricos. Lo vamos a ver de todas maneras. ¿Qué otro criterio tenemos? Opera con funciones matemáticas y o lógicas de acuerdo a la necesidad de la planilla electrónica que está utilizando para satisfacer los requerimientos de su área de trabajo. Por ejemplo, cuando yo reviso sus pruebas, cuando yo asigno sus puntajes, sus notas, yo utilizo una planilla. Por eso hasta acá habla de acuerdo a la necesidad de la planilla electrónica que estoy utilizando. Para mí, cuando yo reviso las pruebas suyas, esa es mi necesidad. Por ejemplo, poner por ítem, ¿cierto? O por módulo, o por ejercicio, el puntaje determinado. Y para eso yo utilizo funciones y una planilla electrónica. Excel, el famoso Excel. La hoja de cálculo o Microsoft Excel es un software que permite trabajar con datos de manera ordenada en una matriz. Esta es una matriz. Esta matriz se compone de columnas, que es lo que me acaba de soplar la señorita Carla, y las filas, que no se lo he preguntado a nadie, pero las filas siempre van de manera horizontal. Entonces, esta matriz se compone de columnas, que en este caso está determinada por las letras, de la A al infinito, y las filas, que son del 1 al infinito, las cuales se componen de celdas. Esto que está destacado acá es una celda, ¿cierto? Cada uno de estos rectángulos es una celda. En este caso, como yo me situé en esa celda, es por eso que está destacada. Y esa celda va a recibir un nombre. Cada celda tiene una coordenada o nombre. Esta recibe su coordenada de la columna y fila correspondiente. Por ejemplo, en este caso, la celda seleccionada es la C3. Denme un minuto. Denme un minuto, chicas y chicos. Vamos a dejar de compartir esa pantalla y vamos a compartir otra. Entonces, Carla, ¿se ve la hoja Excel acá o no? Carla Escalante. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ok, entonces, por ejemplo, en esta hojita que yo tengo acá, cada una de estas, ¿qué vendrían siendo las que son de manera vertical? ¿Qué vendría siendo esto? Según lo que acabamos de hablar. Son columnas. Perfecto. ¿Y qué vendría siendo esta de acá? Fila. Perfecto. Fíjense, cuando yo me sitúo en alguna de las celdas, en este caso, esta celda lleva un nombre. Es un nombre alfanumérico porque va a estar determinado por donde yo me sitúo. En este caso, va a ser la celda F. Vamos a destacar acá. Vamos a poner, por ejemplo, un número X. Si se fijan, el número 56 que yo anoté acá, un número X al azar, esto está en una celda determinada y esa celda tiene un nombre alfanumérico. ¿Cuál sería el nombre de esta celda? F7. Perfecto. Y ese F7, fíjense acá, que aparece en alguna parte, porque, ojo, aquí uno ve un montón de datos de número de funciones, etcétera, en la hoja. Pero lo importante es que nosotros podamos identificar algunos datos que nos van a ayudar a saber dónde estoy, porque de repente, si yo me pongo acá y mi hoja es muy grande, es muy probable que me pierda, chuta, ¿dónde está? ¿En qué número estoy? Pero si se fijan acá arriba, siempre me va a indicar el cuadro de nombres de las celdas. Por ejemplo, cuando yo estoy acá, en este caso, en el 56, por ahí me soplaron que era F7. Está bien. Si yo me instalara acá, eso también va a tener un otro nombre. ¿Y dónde lo veo? Acá, J8, porque es la columna J con la fila 8. ¿Cierto? Entonces vamos a dejarlo ahí destacado ahí, por ejemplo. Podemos también destacar el de acá. Este también tiene un nombre que es la C10.
Entonces, para cerrar esta primera parte, siempre y siempre una columna es vertical y siempre, siempre una fila es horizontal. Ok, vamos entonces a seguir compartiendo nuestra... Profe, Dígame. para destacar, siempre se usa esos cuadraditos, esos que tenía usted arriba. O sea, podría ser, pero también podría ser en colores. Si usted, Ya. por ejemplo... Pero siempre es como que se diferencia tocando ese cuadradito que tocaba arriba, es como... Veamos. Salgamos el tiro de dos, compartamos acá. ¿A cuál se refiere usted? Voy a borrar todo. Al lado de la S con subrayado, hay un cuadrito y usted hacía clic ahí y aparecía eso como en negrito. Arriba. ¿Dónde está el subrayado? A esa, no, bajé. Esa. No. Ahí. Arriba. Al lado del subrayado. Sí, claro. Es que, buena pregunta, porque igual viene más adelante, pero estos se llaman bordes. Cuando yo les pida aplicar bordes en los ejercicios de la prueba, ustedes se tienen que ir directamente ahí. Entonces, ahí me va a aplicar el borde para todo lo que seleccioné, o a lo mejor digo, ¿sabes qué? No me gusta este tipo de borde, voy a hacer algo que solamente sea, que rodee, digamos. A ver, voy a eliminar esta. Que solamente rodee. Entonces yo selecciono y me voy a bordes, y por ejemplo puedo poner solamente un borde exterior grueso. Y digamos, ¿sabes qué? No me gustó así, lo voy a hacer con un borde que tenga algún tipo de... solamente en el borde derecho, etcétera. Pero es una manera en que yo puedo ir destacando los bordes de la celda. Gracias por la pregunta, Macarena. Ya. Vale. Y viene más adelante, así que acuérdense, porque esa es pregunta de prueba. Ya. Perfecto. Entonces, quedamos recién en que ya sabemos nosotros que nuestra columna va a estar determinada por... déjenme acá. Ahora sí. Nuestra columna va a estar determinada, ¿cierto?, de manera vertical, y nuestra fila de manera horizontal. Y en este caso, como les comentaba recién, había una celda seleccionada y esa celda tiene el nombre de C3, que si yo quisiera lo podía dar borde y seleccionar. Fórmulas. Las fórmulas en Excel, las famosas fórmulas, con las cuales nos pueden ser muy útiles, no hay que tenerles miedo porque de verdad que nos pueden significar varias cosas. Dice, las fórmulas en Excel permiten hacer cálculos matemáticos básicos como sumas o multiplicaciones. Para hacer una fórmula debemos iniciar con el signo igual. Esto nos permite iniciar una operación matemática o escribir el nombre de alguna de las funciones existentes en Excel. En este ejemplo podemos ver la multiplicación, la cual dará como resultado 150. Solo escribimos la fórmula y presionamos Enter. Ya, a mí me gusta en Excel ir practicando al tiro porque personalmente creo que es mucho más fácil. Fíjense, ¿qué dice la diapo? Dice, siempre debemos comenzar con el signo igual antes de hacer una fórmula. Vamos a hacer este mismo ejercicio, que es 50 por 3. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir a compartir esta tablita. Y aquí vamos a empezar de cero para no confundir a nadie. Ya, chiquillos, entonces, fíjense, nuestra fórmula, la diapo decía que siempre una fórmula tenemos que empezarla con el signo igual. Por lo tanto, yo pongo el signo igual, ¿cierto?, que está en nuestro teclado en la parte superior donde están los números, y la operación decía que era 50 por 3. ¿Ya? 3. 50 por 3. En Excel las multiplicaciones siempre están dadas por el asterisco, no por la X, porque si no, no me va a resultar. Aprieto Enter y me va a dar el 150. Fíjense, si yo llego y pongo 50 por
3 no nos va a dar nada. ¿Por qué no nos va a dar nada? ¿Por qué no nos da el resultado? Porque falta el igual. Igual. Perfecto. Entonces, si yo no quiero borrar todo y hacer el ejercicio de nuevo, lo que puedo hacer es apretar F2, que está en la parte superior del teclado, donde está F1, F2, F3, hasta el F12, apretan el F2. Si se fijan, ¿qué hace el F2? Me inserta en la operación que estoy haciendo. Entonces me insertó, voy hacia atrás, ¿y qué debo hacer acá? Para que me pueda dar la... Perfecto, le doy el igual y ahora le doy el enter y me da el resultado de 150. Ya, aquí estamos hablando de multiplicación. Capaz que me adelante un poquito, pero la verdad que como Excel es un poquito más largo, y ojo, por eso vale más la prueba también, así que estudien por favor. Ya, vamos a poner aquí, chiquillos, un multiplicación. Ejemplo de multiplicación. Por ejemplo, para una división. Para la división es muy parecido. O sea, es prácticamente igual y solamente vamos a cambiar el símbolo. Aquí al lado les voy a poner signo. El signo que se utiliza. El signo a utilizar es el asterisco, para que no nos olviden. Luego, para la división, por ejemplo, si yo quisiera dividir 100 dividido en 2, el resultado va a ser 50. ¿Qué signo debo ocupar aquí yo para poder hacer esa operación? En vez del signo división, lo que yo tengo que ocupar aquí es el signo slash. Déjenme ver qué. Ese es el signo que yo tengo que utilizar. Porque si se fijan, si yo entro en esta fórmula, ahí ya tengo 100 dividido en 2. No ocupé el signo de división clásico que nosotros conocemos. Lo mismo para el tema de la multiplicación. 50, asterisco 3. El signo que ocupa es el asterisco. Si me voy acá a la suma, sumemos 50, vamos 100 más 100, por ejemplo. Entonces, 100, aquí se utilizó el mundialmente conocido más, ¿cierto? Y me va a dar el resultado de 200. Y el signo que tengo que ocupar acá es más. Para una resta, es lo contrario. Por ejemplo, si restamos 100 menos 50, me va a dar resultado 50. Y, reitero, nuestro signo en este caso va a ser mundialmente conocido menos. Hasta ahí, dudas, alumnas y alumnos. Como esto es bien práctico, me gusta, al menos en Excel, ir viendo las diapos y las vamos practicando al tiro. ¿Les parece? Ya, pues. Y aunque no Profesor, me... buenas Dígame. noches. Yo tengo una Buenas duda. noches. No me Sí. fijé, ¿en el ejercicio de más también se le ponía igual al principio? ¿A Sí. todos? Vamos a Ah, ya. compartirlo al tiro, Cindy, para que lo veamos enseguida. Cindy, vamos con esto. En la suma, también. Usted lo que tiene, fíjese, este es un buen, aquí, mire, gracias a la Cindy me acordé de algo importante. Fíjense. Ya tenemos claro, así como una ayuda de memoria. A ver, no. ¿Quién me puede decir cómo se llama la celda que tengo destacado en este caso? El 200. ¿Qué nombre lleva según lo que vimos hace unos minutitos atrás? 9D. ¿D9? Ya, perfecto. D9 y aparece acá arriba. Acá arriba nos indica, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra cosa nos indica en nuestra barra que tenemos acá? La función. Por ejemplo, yo aquí veo, si yo tuviera oculto esto, yo a simple vista, y si tuviera oculto esto, a simple vista yo no sé a qué se refieren estos números. 150, 50, 200, no tengo idea, no me dice nada. Si me voy a la suma
del 200 y leo donde dice función fx, significa función, grábenselo siempre, grábenselo, acuérdense, fx función. Si yo me sitúo encima de 200, al lado función me dice que es 100 más 100. Por lo tanto, eso vendría siendo una suma. Si yo me sitúo en 50, voy a obtener como resultado, o sea, tengo el resultado 50 a partir de una división, porque ahí me dice que la función que estoy ocupando es una división, que es 100 dividido en 2. Si me sitúo acá y miro la función, esto es una multiplicación, porque ahí dice 50 por 3. ¿Se entiende? ¿Dudas? Y la suma siempre va con el signo igual al principio, al igual que la división, la multiplicación y la resta. Fíjense que en todas las funciones siempre va con el igual adelante. ¿Sí? ¿Le aclaré la duda, señorita Cindy? Sí, profesor, gracias. Ok. Vamos a mostrar. Vamos entonces con la diapo, chiquillos. Perfecto. Entonces, tenemos la fórmula acá. Funciones matemáticas. Delante cuando les pregunté acerca de qué sabían de Excel algunos de ustedes, la verdad que algunos me respondieron el 50% de las funciones que vamos a ver más o menos. Que si se fijan aquí ya tenemos la suma. La función suma permite sumar los valores seleccionados. En este caso, permite sumar los valores seleccionados entregando la suma total. Para el caso de la función promedio, permite obtener la media, es decir, sumar los números y dividirlo por la cantidad de números sumados. La función máxima nos permite seleccionar el valor máximo del rango de números seleccionados y la función mínima nos permite seleccionar el valor mínimo del rango seleccionado. Por ejemplo, vamos a compartir nuestra tablita que estamos. Ok, esto va a ser, lo vamos a llamar, vamos a poner un título de la canción. Por la puta, justo Excel, weón. Me acordé de una noticia de un diputado. Amén. ¿A quién se le cayó la gramática y que no le gusta Excel? Me acordé de un video que salió anoche de un diputado que se le había abierto el audio. Bueno, a la señorita que no le gusta el Excel, va a tener que tomar atención y ojalá aprendan a silenciar los micrófonos. Ok. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aquí le vamos a llamar, le vamos a poner título y lo vamos a poner aquí. Funciones básicas. Si se fijan, acá dice hoja 1. Esta es mi primera hoja de funciones básicas que le vamos a cambiar el nombre. Botón derecho, cambiar nombre, funciones básicas. Si yo quisiera tener otra hoja, que es lo que vamos a hacer ahora, esta es mi primera hoja de Excel, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Apretar el más, y ya tengo la hoja 2. Entonces, en nuestra hoja 2, vamos a cambiar el nombre y vamos a poner acá función promedio. Promedio. Vamos a hacer una mini tabla. Vamos a poner el nombre del alumno, la nota. Juan, Rosa, Taylor, Ricardo y Raúl. Juan se sacó un 7, Rosa se sacó un 5,5, Taylor se sacó un 6, Ricardo se sacó un 4 y Raúl se sacó un 6,5.
¿Qué es lo primero que yo le puedo dar aquí para ordenarnos un poco? Porque a simple vista esto la verdad que no tiene mucho orden y se presta a la confusión. Tomando la observación que hizo delante una de sus compañeras, yo a esto le puedo dar borde. ¿Para qué le doy un borde? Para que nos ordenemos un poco más la información que tenemos. Entonces me voy, ¿dónde? Acá, al lado del color de la pintura, donde aparece un pequeño tarrito ahí, y le voy a dar la opción de todos los bordes, ¿cierto? Y acá me faltó poner un... Yo quiero tener... Profe, se escucha layado. ¿Perdón? ¿Se escucha qué? Layado, así como pegado, no sé. Ah, puede ser de repente Como problema de conexión. entrecortado. Puede ser algún problema de la conexión de repente, pero ¿Puede repetir, por fin? ya, no hay problema. ¿Hasta dónde no escucharon? Déjenme subir un poquito el volumen a esto. Cuando estaba haciendo los bordes. Ya, perfecto. A ver, el tema de los bordes yo lo hago y se recomienda para que nosotros tengamos más orden de lo que estamos haciendo dentro de nuestra tabla. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Yo tengo 5 alumnos y yo lo que quiero hacer es saber el promedio. Entonces, anoté 5 nombres con 5 notas y acá abajo en esta celda se llama promedio. ¿Qué es lo que hago primero? Selecciono a lo que yo le quiero dar borde, me voy a donde está borde, le aplico todos los bordes y aquí yo ya tengo, vamos a centrarlo acá, aquí tengo las notas de estos alumnos. Entonces, hay una función que yo tengo para poder obtener el promedio del curso. Vamos a darle un poquito de color acá, porque esto sirve bastante para ordenarse, insisto. Yo tengo 5 alumnos acá y quiero sacar un promedio. ¿Cómo lo puedo hacer? Selecciono esto hasta donde yo quiero que aparezca el número de promedio, y si se fijan, chiquillos, acá tenemos varias fórmulas. Si yo me voy a autosuma, tengo varias alternativas, y esto, ojo, es muy útil. ¿Por qué? Porque aquí yo ya puedo yo calcular la suma de esto, puedo calcular el promedio, puedo contar los números, vale decir, aquí es facilito porque yo sé que tengo 5 notas. Pero cuando son 800 alumnos, créanme que es mucho más útil utilizar una función. Entonces, si yo selecciono, y selecciono en este caso el promedio, porque nosotros acá estamos, recordemos, viendo el promedio, acá selecciono la función promedio. Y me da automáticamente el promedio del curso que es 5.8. Por ejemplo, si yo en vez de promedio quisiera saber la sumatoria, o veamos alguna otra función de acá, o cuál es el número mínimo, cuál es la nota más baja. Entonces, nota más baja. Nota baja la vamos a poner acá. Aquí está bien claro, vamos a ponerle un poquito más de color acá arriba, ¿cierto? Para que nos quede más visible. Si ustedes miran acá a simple vista, es bien fácil darse cuenta que la nota mínima es un 4. Pero insisto, si son 600 u 800 alumnos, la manera más fácil de ocupar una función. ¿Cómo lo hago nuevamente? Selecciono hasta donde yo quiero que aparezca mi nota más baja. Que si bien es cierto, reitero, sabemos que es un 4, quiero sacarlo con una función. Entonces, ¿dónde me voy? Me voy nuevamente a autosuma y selecciono, miren, siempre seleccionen esta pequeña flechita que está al lado para que se puedan mostrar todas las funciones que ahí aparecen. Y ahí a nosotros nos aparece el mínimo. ¿Por qué? Porque queremos saber la nota más baja. Selecciono mínimo y me da que es la nota 4. Y fíjense, si yo me voy a función, chuta, ¿de dónde? ¿Qué es este número? Ah, sí, está claro que la nota más baja es un 4, pero ¿qué función habrán ocupado? ¿Dónde me voy para saber qué función estoy ocupando acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo yo sé qué función estoy ocupando? Acuérdense que acá arriba hay
Exactamente. Muy bien. ¿Alguien lo destacó? En la función, Yo lo ¿cierto? destaqué. Eso mismo, Carla. Si se fijan, acá está la función y aquí me dice mínimo. O sea, min, que es el mínimo. Es el número mínimo, el valor mínimo, que en este caso la nota mínima es un 4. Si se fijan, y con esto estamos adelantando un poquito, y no está mal que lo veamos porque esto es pura práctica Excel. Si se fijan, y reitero, volvemos a autosuma, ya vimos el promedio, ¿cierto? Ya vimos el mínimo. Entonces digo, ya, ¿sabes qué? Ahora no quiero la nota mínima, yo quiero saber cuál es la nota más alta. ¿Dónde me debo ir? ¿Quién me puede ayudar a hacer la operación esta? Que me eche una manito, por favor. Autosuma. Y... Pero antes hay que Hay que seleccionar. seleccionar Muy bien. desde C3 hasta C8. Perfecto. Y luego, ¿dónde debo irme? Autosuma. Ya. Y para saber la nota Ahí. más alta, ¿cuál ocuparía? ¿Qué función? Máximo. Perfecto. Max. Máximo. Entonces, selecciono ahí y me voy a la Max. función. Yo ya sé que el máximo lo utilicé porque lo realicé yo. Pero, por ejemplo, si viniera la Cindy López y no sabe de qué se trata, y se pone encima, chuta, y dice 7, ¿qué es? Mira que arriba la función, ya, es la función máxima. Esa es la función que estoy ocupando en este caso el profe para saber cuál es la nota máxima de estos 5 alumnos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Profe, para saber, o sea, poner las opciones de todos los resultados que dio, ¿se puede hacer o no? ¿O siempre hay que estar borrando? No. Y Usted lo puede poner, por ejemplo, si se sitúa acá, vamos a poner la nota nota baja. La nota baja. Entonces me sitúo acá y selecciono, o lo vamos a poner acá al lado. No, espero no tener problema con la conexión porque me ha estado fallando. Me ha estado fallando en este caso. Por ejemplo, la nota más baja de que yo selecciono solamente las notas, no selecciono la nota más alta porque es un dato repetido y le doy Enter. ¿Cómo lo hago? En este caso, vamos a ver atrás. Selecciono, vamos a poner otro colorcito. A mí me encanta trabajar con los colores porque queda más clara la información. Selecciono la celda donde que yo quiero que aparezca la nota baja. Entonces me voy a donde autosuma, selecciono mínimo, y esto me autoseleccionó todas, pero yo no las quiero todas porque la nota alta, reitero, está repetida. Yo no quiero que me la calcule ahí. Entonces, selecciono solamente los 5, se fijan que el amarillo no está seleccionado, solamente los 5, y le aprieto Enter. Entonces ahí me dice que la nota más baja es un 4. Ahora, si quisiera hacer para el promedio. ¿Cómo lo varía? ¿Qué me podría ayudar usted, Cindy, por favor, ya que me preguntó? ¿Cómo lo tendría que hacer acá? Tendría que seleccionar primero desde C3 hasta C7 y después... Paso a paso. Lo primero que tengo que hacer, Cindy. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Vamos bien, pero le faltó un puro datito antes. Profesor, no sé qué dato me faltó. Yo pensé que iba bien. Y después ir a autosuma y buscar la promedio y ahí y enter, ¿o no? Ya. El dato que le faltó es, porque es paso a paso, esto es para que todo nos quede bien claro. Lo primero que hay que situarse ese es el paso que le falta. Situarse en la celda donde usted quiere que aparezca el promedio. Entonces, selecciona promedio, luego se va, como usted dice, a autosuma, y ahora, ¿qué hago, Cindy? Aprieto promedio, Perfecto, ya. ¿Y ahora? enter. Pero fíjese lo que está seleccionado acá. no, Porque, ¿cómo?
En los nombres hay que seleccionar hasta Raúl. Perfecto. Entonces, seleccionamos de Juan a Raúl. Enter. Y ahí me da el promedio del curso, que es 5.8. Entonces, con función ya tenemos, miremos acá arriba, función máxima, ya sabemos quién se sacó la nota máxima. Luego nos vamos a la nota más baja. ¿Qué ocupamos ahí? Función mínima, que fue un 4, y función promedio, ¿cierto? Que es la que tenemos acá donde dice función promedio, que el promedio del curso fue un 5.8. Entonces, ya que pusimos varios tipos de funciones, aquí le vamos a cambiar el nombre. Entonces, le vamos a cambiar función. Vamos a poner, acuérdense que funciones fx, función mínima, máxima y promedio. Ahí yo tengo clarito que en esa hoja estamos hablando de esas tres funciones. ¿Sí? Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas? Ok, vamos a seguir con la diapositiva. Luego. Perfecto. Tenemos entonces, fíjense, en este puro ratito, en esa pura hoja, ya vimos estos 4. Nos faltó la sumatoria, pero eso también está dentro de esa función y la vamos a ver de todas maneras. Funciones de texto. La función concatenar permite unir textos de diferentes celdas en una sola celda. La función espacio permite eliminar todos los espacios del texto de una celda. La función mayúscula permite transformar el texto de una celda a todo en mayúscula. Y la función minúscula, convertir todo el texto a minúscula. ¿Se han fijado que de repente uno saca un texto de alguna página de internet y viene todo en mayúscula, o algún archivo que nos mandan? Bueno, para evitar borrar y escribir todo de nuevo, lo que se puede hacer es utilizar la función, en este caso, minúscula, que aparece acá. Seleccionamos y todo lo que está en mayúscula me lo va a cambiar a tipo de letra minúscula. Las funciones lógicas, la famosa función sí. La función lógica sí permite evaluar de manera lógica, es decir, mediante verdadero y falso, una condición determinada. Por ejemplo, se puede preguntar si un número es mayor, menor o igual a otro. También se puede comparar el valor contenido en una celda. Para hacer funcionar la función sí, debemos hacer una prueba lógica. Esta debe tener como posible resultado verdadero o falso mediante los operadores lógicos que son mayor, menor, igual, mayor, igual, distinto. Por ejemplo, 5 es mayor que 4. 5 es mayor que 4, verdadero. 6 es mayor que 10, es menor. 6 es mayor que 10, eso es falso, porque 6 toda la vida ha valido menos que 10. 5 es igual a 5, funciona igual. 5 es igual a 5, es verdadero. 10 es mayor o igual a 11, mayor o igual. 10 es mayor o igual a 11, es falso, porque es menor a 11. 10 es distinto de 5, 10 es distinto a 5, eso es verdadero. Estas son funciones, es parte de lo que son las funciones lógicas. La fórmula lógica, sí. Promedio de un alumno. 5 es mayor o igual a 4. Igual si 5 es mayor o igual a 4, es aprobado o reprobado. Entonces el valor sí es verdadero y el valor sí, en este caso, es falso. En el valor verdadero debemos escribir la respuesta de sí si el resultado es verdadero. Y en el valor si es falso, debemos escribir la respuesta de sí en el resultado si es falso. La fórmula anterior permite evaluar si el alumno está aprobado o reprobado. Le voy a hacer un comentario respecto a esto, así que me interesa que veamos el PowerPoint primero. Para acceder al panel de fórmulas debemos en la cinta de opciones ir a pestaña Fórmulas, Lógicas, función sí, y ya dentro del panel debemos escribir los parámetros necesarios. Una vez terminado, presionar y aceptar.
Acá tenemos la prueba lógica. Acá estos son los, el panel, ¿cierto? Que nosotros debemos escribir los parámetros necesarios. Esto es lo que aparece siempre que uno utiliza la función sí. Estamos recién viéndolo, es para que se familiaricen y se adecúen un poco a los cuadros que aparecen, porque de repente uno está metido en una fórmula, ¿cierto? En una hoja, selecciona algo y aparece esta tremenda cuestión y dice, chuta, ¿qué hago? ¿Con qué lo relleno? ¿Para qué sirve? Bueno, para eso les recomiendo que, y de ahí vamos a echarle un vistazo a las cápsulas, que revisemos las cápsulas, porque esto nos van a ayudar bastante para entender cómo completar y rellenar los distintos cuadros que aparecen ahí. Fórmula lógica, sí. La prueba lógica. 5 es mayor o igual a 4. Eso es verdadero. Por lo tanto, si es verdadero, va a ser aprobado, y si es falso, va a ser reprobado. Bueno, esto aparece siempre en todos los cálculos. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. En estos casos, cuando aparecen estos cuadros, siempre hay que seleccionar aceptar, dependiendo de la fórmula que nosotros estamos desarrollando. Links de interés, el que aparece en pantalla, ¿cierto? Y dice, este es un dato importante también, que dentro de la página se debe seleccionar la versión Excel que se tenga, porque como no todas las versiones son iguales, hay algunas que están más actualizadas que otras, deben seleccionar eso. Es como los distintos tipos de Windows que hay. Tenga en consideración que se debe trabajar sobre la versión del 2007 en adelante, no una versión más antigua que eso, para que no tengamos diferencia entre una versión, diferencia muy significativa entre una versión y otra. Importante, quiero mostrarles algo acerca de nuestro famoso aula ENAC. Nosotros ya estamos, chiquillos, acá en el módulo número 6. Si se fijan, aparecen dos videitos, dos cápsulas referentes a este módulo. Les recomiendo que lo vean, que lo revisen, para que despejemos dudas en la próxima videoconferencia. ¿Por qué? Porque Excel dan para muchas dudas, y es difícil poder discernir esas dudas cuando estamos de manera virtual. No es imposible, pero más difícil que cuando uno lo hace de manera presencial. Entonces, los invito a que vean nuevamente el PowerPoint y vean las cápsulas. Por favor, vean las cápsulas. Quiero saber hasta ahí si, aparte de las dudas que me han planteado, tienen más dudas. Por favor. Ok. Yo, profesor, tengo una duda. Señorita Isabel, dígame. Con la tarea acumulativa número 2. ¿Ya? Ya. En la número 7 dice, en alguna diapositiva crea un listado de 5 elementos. ¿A qué se refiere eso? 5 elementos, por ejemplo, 5 medicamentos, puede ser, o 5 ingredientes para reactivos para algo, etc. A eso se refiere, de 5 elementos. La verdad que ideal es que sea enfocado en la carrera de usted. Por eso lo primero que se me ocurrió fue un listado de 5 medicamentos, por ejemplo, para la gripe. Pero a eso se refiere, profesor, cuando se piden 5 elementos. Ya, gracias. De nada. Ya, profe, disculpe una consulta. Lo que pasa es que usted la otra vez no especificó bien sobre el asunto, que si se podía copiar, pegar, y ahora viene con los 5 elementos. Yo puse cosas nada que ver que con mi carrera, en esos 5 elementos. O sea, es lo ideal. Lo que pasa es que ahí se está pidiendo, si usted me pone 5 cosas distintas a algo que no sea su carrera, igual la voy a aceptar. A mí lo que me importa en ese es el ejercicio, que ustedes sepan insertar o hacer 5 elementos. En ese caso, me parece que es correspondiente a la unidad anterior, que es de PowerPoint, que
que dentro, por ejemplo, si es de PowerPoint, que en ese PowerPoint hagan un listado de 5 elementos. Lo ideal es que sea algo referente a su carrera, pero si no lo hizo, la verdad que eso es la forma. El fondo es que lo sepa hacer, digamos, como un listado. Ah, ya, ok. ¿Sí? Ok. Bueno, Disculpa, profesor, lo otro que le iba a preguntar. díganme. Lo que pasa es que yo tomo una información de Google, perdón, Sí, y eso yo lo modifico. ajá. ¿También pasaría a ser como plagio o no? O sea, a ver, lo que pasa es que yo me encontré de frente con conclusiones que eran copia y pega. La conclusión es personal. ¿Entienden? Ya. Ya, lo que pasa, profe, es que en ninguna parte salía, distinto es en ninguna cuando, parte, que en ninguna parte salía especificado que había que ser autoría propia. Eso es lo otro. ¿quién es la autora del trabajo en el caso suyo? Obviamente que yo, pero tampoco salía esa descripción en el Pero trabajo, o estamos sea, no hablando, salía la rúbrica que iban a o evaluar sea, eso. lo que pasa es que Y la gran mayoría, creo que varias de aquí ha hecho eso. estamos en la educación En este superior, Bárbara. Y en la educación sí, se superior, lo comprendo. uno tiene que hacer las cosas por sí solo y los trabajos y las conclusiones son personales. No es necesario que lo aparezca ahí. Es como que yo le dijera, no tiene que copiar la prueba. ¿Me entienden? No, sí, eso está claro, pero es que eso igual lo va a evaluar y no salió en la rúbrica del trabajo. No, no va a salir en la rúbrica y probablemente más adelante tampoco salga. ¿Por qué? Porque nosotros apelamos a que son estudiantes de educación superior, en donde esos temas ya los tienen claros. O sea, una conclusión de un trabajo que yo hago, no debo copiarla porque es mi trabajo. ¿Me entienden, no? El trabajo que yo realicé. Entonces, para el tema de las conclusiones, lo que yo hago, las copio, las verifico con Google y no encuentro si es plagio o no. Pero que le quede claro, las conclusiones son personales. Profesor, Dígame eso. yo en la videoconferencia del día lunes estaba un poco inundado mi lugar, mi sector, entonces no me puedo conectar. Ya. Y vi la videoconferencia, pero me quedan algunas dudas sobre el trabajo, de la evaluación que viene. De la evaluación número 3. Claro. Ya. Que ahora yo la tengo acá. Dice, por ejemplo, en buscadores revisados en clase y poner los links como bibliografía. Ya. Los buscadores se refieren de dónde yo saco la información. Exactamente. Por ejemplo, si usted se metió a Google y en Google buscó una información X, usted lo que tiene que hacer es seleccionar el link donde aparece, donde encontró la información, eso ponerlo como bibliografía. Para hacer una bibliografía, eso es lo que utiliza. Si usted encontró la información en un libro X, menciona el libro, menciona el título, menciona la página, etc. Les recomiendo que se puedan, para hacer una buena bibliografía, basarse en una tesis cualquiera, en un libro X, donde aparece la forma en que se desarrollan y se pueden insertar las bibliografías. Incluso más, hay gente que cuando consulta una bibliografía en internet, si lo googlea, como bien dice usted, le pone la fecha. Googleado, consultado en junio del 2020. Porque ese mismo estudio puede ser refutado en agosto del 2020. O puede estar a lo mejor obsoleto. Por eso, cuando uno busca una información en internet, es importante poner abajo cuando fue consultado, porque así la persona que lo revisa, en este caso el profesor, se asegura, esta es la última información actualizada, perfecto. ¿Sí? ¿Me explico? Ya, sí, profesor. Y lo otro, se refiere en el encabezado de la evaluación, dice un informe técnico. Para mí, informe técnico es como una investigación, no sé, muy acabada de un medicamento. ¿Puede ser? Sí, mire, podría ser no tan acabada, pero perfectamente podría ser una investigación acerca de un medicamento. Exactamente. Ese es el foco, digamos. Hay algunos que son un poco más acuciosos, algunos que no, pero perfectamente puede ser
una investigación de un medicamento, de un componente, de un reactivo, etcétera. Eso lo determina usted, pero eso es una buena idea. Ah, ya. Y la otra consulta. Yo, la última evaluación, yo le hablé sobre un tema de los bioequivalentes. ¿Ya? ¿Puede ser de eso o tengo que cambiar el tema? La idea es que cambie el tema. Yo cambiaría Ah, ya. el tema. Yo cambiaría el tema. Ya, pero puede ser así como podría ser un relacionado al bioequivalente, porque a partir de ese tema hay un montón de variedades, de enfoques que le puede dar. Ah, ya. Perfectamente podría tratarse de los bioequivalentes, pero desde otro punto de vista. Ah, ya, profesor. Listo. Son las 19:56. Chiquillos, ¿alguna otra duda? Ok. Bueno, alumnos, nos vemos el lunes entonces. Cualquier duda que tengan me la hacen como siempre por correo, por mensaje. Y nos vemos el día lunes. Les voy a mandar a la brevedad el link de conexión. ¿Sí? Estudien, por favor, repasen lo que es Excel, repásenlo, denle una vuelta, revisen el PowerPoint de nuevo y sobre todo las cápsulas que como siempre las promociones están bien claritas, las hace un colega y están bien claras de entender, y si tienen dudas las pueden hacer como siempre por correo. Que les vaya bien, buenas noches. Chao, profesor, buenas Chao, noches, buenas noches. gracias. De nada, hasta luego.